Muy buenas, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a hablar hoy sobre la culpabilidad, ¿verdad? La anterior clase hablamos sobre la antijuricidad y las causas de justificación. Hoy vamos a hablar sobre la culpabilidad. Todo este material del que les estoy hablando, o todo el avance de materia, está justamente en el eCampus, así que ustedes pueden acceder ahí. ¿Qué es la culpabilidad? Cuando hablamos de culpabilidad como elemento del delito, hablamos de esa reprochabilidad o responsabilidad que existe hacia esa persona que ha cometido un delito o que ha realizado una conducta que es típica y antijurídica. Ya sabemos lo que es tipicidad, ahora ya sabemos que es antijuricidad, vale decir que la conducta es ilegal. Una vez que se sabe que esa conducta es típica y es ilegal o antijurídica, tenemos que establecer si el sujeto es culpable o no. Porque muchas veces, y vamos a ver enseguida cuándo, un sujeto, una persona puede cometer una conducta, puede realizar un comportamiento o una conducta penalmente relevante, pero no ser culpable. Y vamos a ver por qué. Entonces diremos que la culpabilidad es igual a responsabilidad. Entonces, diremos que es sinónimo de responsabilidad esa culpabilidad, que implica un juicio de reproche personal a esa persona a través de una sentencia. ¿Por qué? Por no haber actuado diferente. Él podía haber actuado diferente y en lugar de cometer el hecho, pues podía haber realizado una conducta diferente, ya sea retirarse del lugar o hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, diremos que la culpabilidad es esa responsabilidad que implica un juicio de reproche personal a través de una sanción o pena, ¿verdad? Y que, repito, se sanciona por el hecho de que no ha actuado diferente. Ahora, para que se pueda establecer la culpabilidad de una persona, se tiene que cumplir ciertos elementos o requisitos. Entonces diremos que los elementos o requisitos de la culpabilidad como elemento del delito son, primero, la capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Segundo, el conocimiento de la ilicitud del hecho. Y tercero, la exigibilidad de otra conducta. Vamos a explicar estos elementos. Primero, la imputabilidad. La imputabilidad no es otra cosa que la capacidad del sujeto de ser responsable. Entonces, la imputabilidad en nuestro país, o en la doctrina van a ver, puede partir desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista legal, cuando una persona es imputable, y otro desde el punto de vista mental o conciencial. Vamos a ver enseguida. Empezaremos por el punto de vista legal. Cuando una persona, es legalmente imputable. ¿A partir de qué edad en Bolivia se es imputable penalmente? A ver, ustedes ya saben eso, está en el artículo 5 del Código Penal cuando dice que de las personas. Este Código Penal se aplicará a las personas que en el momento del hecho tuviesen, ¿cuántos años? A ver, Daniela, Maciel Daniela, ¿cuántos años se tiene que tener en Bolivia para ser imputable penalmente? Doctor, la mayoría de edad, 18 años. 18 años. ¿Qué nos dice Susana? Susana, ¿qué opina? 14 años, doctor. 14 años. 14 o mayor de ¿Quién da 14. más? ¿Quién da menos? María José. María José. 14 años, doctor. 14. Bueno, nuestro Código Penal indica que en el artículo 5, repito, que las personas son imputables penalmente en Bolivia a partir de los 14 años. Sin embargo, también establece que de los 14 a los 18, ¿ya? De los 14 a los 18, ese infractor o ese adolescente infractor tiene un trato especial a través del Código Niño, Niña, Adolescente. Entonces, el Código Penal indica, repito, se es imputable penalmente en Bolivia, legalmente, a partir de los 14 años, con un trato especial o con la aplicación del Código Niño, Niña, Adolescente hasta los 18 años, de los 14 a los 18. Una vez que la persona cumple 18 años, pues inmediatamente a partir de ahí, del día de su cumpleaños, se le aplica el Código Penal en pleno, como si fuese una persona ya mayor de edad. ¿Ya? Entonces, ahí se refiere, a esto se refiere la imputabilidad legal. La imputabilidad mental, ustedes van a encontrar en el artículo 17 del Código Penal, a ver si no estoy mal, permítanme porque a veces me equivoco, el artículo 17 del Código Penal van a encontrar las causas de inimputabilidad. ¿Qué nos dice el artículo 17? Lo voy a leer yo, no se preocupe. Dice,
Y esto tienen que aprender muy bien. Inimputabilidad. Está exento de pena el que en el momento del hecho, escuchen, en el momento del hecho, por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, y esto es importante, no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Vale decir, aquella persona, levantó la mano Maciel, adelante por favor. Sí, una pregunta muy puntual, doctor. Los mayores a 18 sí están sometidos al Código Penal. Sin embargo, los menores de 14 a 18 tendrían que ir a un reformatorio, más o menos, doctor, a un... Bueno, yo les explico un poquito. Les explico lo siguiente. No es que vayan a un reformatorio, van a lo que se llama un centro de acogida. Y no es que no se les aplique el Código Penal. Se les aplica, ¿verdad? Pero con muchos beneficios, empezando de que no se les llama delincuentes ni imputados, sino menores infractores. Para ellos no son delitos, son infracciones, no registran antecedentes penales de ellos, por ejemplo, pero además solo se le aplica la quinta parte de la sanción que se le aplica a una persona mayor de edad. Vale decir, si un joven de 17 años mata a una persona, se supone que son 30 años de asesinato por el asesinato, ¿verdad? O un feminicidio, si mata a la enamorada. Sin embargo, para ese joven infractor se divide la pena entre 5 y máximo se le aplica 6 años. Entonces, esos 6 años no los cumple en un centro penitenciario para personas adultas, sino que cumple en un centro de acogida con grupos interdisciplinarios de apoyo, psicólogos, trabajadoras sociales, etcétera, que hacen que ese sujeto, esa persona, ese joven, supuestamente se readapte, se reinserte en la sociedad. ¿Ya? Esa aclaración le hago, no es que no se le aplique el Código Penal, se le aplica, pero atenuado, le diremos así. Y con un procedimiento, Perfecto. no, con mucho gusto, para eso estoy. Y con un procedimiento bastante corto. Son 14, 15 días que dura el proceso para los jóvenes. Un poquito más, ¿ok? Muy bien, les decía entonces, la inimputabilidad mental significa que el sujeto en el momento del hecho no puede entender que su conducta es ilícita. ¿Pero por qué motivo? No puede entender porque tiene una enfermedad mental grave. Una grave perturbación de la conciencia o una grave insuficiencia de la inteligencia. Cuando hablamos, por ejemplo, la enfermedad mental es incurable, ¿verdad? Se controla pero no se cura. La perturbación de la conciencia, ahí entra las personas que están drogadas, que en ese momento pierden la conciencia por algún motivo y cometen el delito, ¿verdad? Hay personas que están pildoreadas, hay personas que en ese momento se pierden, hay personas que... Pero hay que aclarar algo. Esta situación de inconsciencia no tiene que haber sido provocada para cometer el hecho. No puede un sujeto decir, ah, no, es que me voy a drogar porque le tengo bronca a aquel y cuando esté drogado lo mato, por ejemplo. Eso se llama actio liberae in causa y está en el artículo 19 del Código Penal, que dice que cuando una persona provoca su propia incapacidad con tal de o para cometer un hecho delictivo, entonces se sanciona como autora del delito doloso. ¿Por qué? Porque hay una premeditación, ¿verdad? Hay una premeditación, hay una planificación. En este caso, del que les hablo, la perturbación de la conciencia no tiene que haber sido buscada con ese fin. No tiene que haber sido buscada. Una persona que, por ejemplo, lo pildorean y que él no sabía, obviamente lo pildorean y entonces ocurre algo. Él comete un delito, entonces esa persona no es imputable penalmente. Vale decir que hay delito, sí. Hay una conducta típica, sí. Es antijurídica, sí. Pero no es culpable, no es responsable. Por lo tanto, no hay sanción. Si ustedes leen, como acabo de leer el artículo 17, dice, está exento de pena. Entonces me dirán, entonces, ¿qué hacemos con los locos? ¿Los dejamos en la calle que sigan matando, que sigan robando, que sigan violando? No. ¿Ya? Se les aplica lo que se llama el internamiento. Es decir, se los interna en estos hospitales psiquiátricos para que se los controle ahí, etcétera, etcétera. Es más, si una persona dentro del proceso, por ejemplo, estando dentro del proceso por algún otro problema, vamos a pensar que le vino COVID y le afectó, estoy inventando, por favor, no son términos médicos confirmados, pero vamos a pensar que el sujeto tiene un trastorno mental durante el proceso.
Él ya ha cometido un hecho y cuando está siendo procesado le da el COVID y queda como secuela un trastorno mental. ¿A ese sujeto se lo puede seguir juzgando? No. Lo que hacen es internarlo en un centro psiquiátrico hasta que ese sujeto recupere la conciencia y pueda ser sometido al proceso. ¿Qué pasa si no recupera la conciencia? Pues ahí queda. El proceso queda en statu quo, queda pendiente hasta que el sujeto recupere la conciencia. Si no lo hace, pues ahí quedó el proceso. ¿Ok? Entonces, primer elemento requisito de la culpabilidad, la capacidad de culpabilidad legal y mental. Segundo requisito, perdón, ¿con qué destruyo esa capacidad o ese elemento? Con la inimputabilidad o las causas de inimputabilidad, ya sea legal. ¿Por qué? Porque un niño de menor de 14 años es totalmente inimputable. ¿Qué pasa si un niño de 13 años, 11 meses, comete un delito? No sé, cualquier delito, que resulta que mató al amiguito, que, no sé, robó o algo. ¿Qué ocurre, verdad? Es totalmente inimputable. No se le aplica sanción al papá por el principio de personalidad de la pena, ¿ya? Y no hay nada que hacer. Se le hará una terapia psicológica, una terapia familiar, etcétera, pero nada más. No hay otra cuestión penal que hacer. Vamos al segundo requisito, que es el conocimiento de la ilicitud del hecho. Para que una persona sea culpable o responsable penalmente, tiene que saber conocer que su conducta es delito. No interesa si sabe el Código Penal de memoria, porque eso nadie lo sabe, ¿verdad? Tendríamos que ser todos abogados en la vida para decir, no, tiene que ser abogado para saber si es delito o no. No, señores. Directamente, tiene que saber que la conducta es prohibida, tiene que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, tiene que saber que robar es malo, punto. No tiene que saber el código, sino que tiene que saber que la conducta es prohibida, que puede ir a la cárcel. Ahora, ¿cómo destruyo ese elemento? ¿Cómo hago desaparecer ese elemento? A través del error de prohibición. El error de prohibición es cuando el sujeto tiene una concepción errónea de que su conducta está permitida. El sujeto cree que está haciendo lo correcto, él sabe que hacer algo indebido es malo. Él sabe que, vamos a pensar, violar una normativa es malo, pero él cree que no está violando la normativa, que su conducta es la correcta. Les pongo un ejemplo. Vamos a pensar que una vía, una calle, es en doble sentido de tráfico vehicular, ¿ya? De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y eso así se transita todos los días durante todo el tiempo. Y resulta que un día los encargados de tráfico y vialidad pues deciden hacerlo en un solo sentido. Vamos a imaginar que es de izquierda a derecha. Entonces ha cambiado la normativa. Pero el sujeto que siempre circulaba por esta calle sigue pensando que es doble vía. Hay una concepción errónea. Y él hace o va en sentido contrario de lo permitido. Y lo para el policía de tránsito y le dice, oiga, usted está contrarruta. Él tiene una concepción y dice, oiga, pero si todos los días he transitado y todos los días era doble vía. Es que hemos cambiado el sentido de circulación ayer. Entonces, eso se llama error de prohibición, cuando el sujeto cree que su conducta es permitida. Otro ejemplo, voy a darles, a ver si me entienden un poco. Resulta que un sujeto viene de estos que vienen a negociar por gas, estos árabes, ¿ya? Estoy inventando, por favor, para que me entiendan, netamente académicos. Entonces, resulta que viene un señor de estos árabes y allá no se olviden que pueden casarse con la cantidad de mujeres que puedan mantener, ¿verdad? Vamos a pensar. Entonces, él se enamora de una muchacha acá y dice, me caso, y se casa. Eso se llama en Bolivia bigamia, porque ya está casado. Entonces, la bigamia en Bolivia es delito. Pero resulta que él tiene una concepción errónea, con la cual él cree que, ¿verdad? Cree que su conducta está permitida. Eso se llama error de prohibición. Ustedes pueden encontrar este error de prohibición en el artículo 16, numeral 2, que dice, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo del tipo penal y excluye la responsabilidad, o sea, excluye la culpabilidad penal. Si el error fuera vencible, la pena podrá tenerse conforme al artículo 34. ¿Ya? Entonces, repito, cuando un sujeto tiene la concepción errónea, equivocada, de que su conducta está permitida y realiza la conducta con esa conciencia,
entonces estamos hablando del error de prohibición que elimina el requisito del conocimiento de la ilicitud del hecho. Porque para que una persona sea culpable, tiene que saber que su conducta está prohibida. Y ya repito, no tiene que saber la ley, sino saber que esa conducta no está permitida. Vamos al tercer requisito, que es la exigibilidad de otra conducta. Para que una persona pueda ser encontrada culpable o responsable, se le tiene que poder exigir una conducta diferente. Que en lugar de robar, el señor vaya a trabajar. Que en lugar de matar, que se retire del lugar. ¿Verdad? Que en lugar de haber peleado, que se haya entrado a su casa. Que ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, cuando se le puede exigir y decir, ¿por qué no hiciste esto otro? Entonces es culpable. Pero si hay un momento en que no le quedaba otra más que cometer el delito, estamos ante lo que se llama un estado de necesidad exculpante. Si ustedes recuerdan en la anterior clase, hablamos del estado de necesidad justificante, donde se lesiona un bien jurídico menor para salvar uno mayor. En el estado de necesidad exculpante, ¿ya? Que excluye la culpabilidad, se lesiona un bien jurídico del mismo valor que el que se salva. Esa es la diferencia. Por ejemplo, vamos a pensar que se ha entrado el río al pueblo, hay una riada y un señor está nadando y se agarra de un tronco pequeño. Y resulta que otra persona que también se está ahogando se agarra del mismo tronco y el tronco empieza a hundirse y se van a morir los dos. Y resulta que uno de ellos empuja al otro que se ahoga y muere. Todo esto está filmado por un helicóptero de un periodista que está ahí, etc. La pregunta, ¿se le puede exigir al que se salvó que él sea el muerto? ¿Se le puede decir, es que usted debía ser el muerto y no la persona que se ahogó, al que usted empujó? No, ¿verdad? Entonces, cuando no se le puede exigir al sujeto, no es culpable. Cuando sí se le puede exigir al sujeto otra conducta diferente, entonces sí es culpable. Entonces, el requisito es la exigibilidad, o posibilidad de exigirle al sujeto otra conducta que en lugar de, ¿verdad? En lugar de cometer el delito, pues obviamente haya realizado la conducta adecuada. Ahora, en otros países se habla también como causa para eliminar la culpabilidad, ¿verdad? El miedo insuperable. En nuestro país no. Hay personas que tienen mucho miedo, entonces que están al borde de un edificio, alguien los empuja para hacerlos asustar y ese rato cometen un delito. Se dan la vuelta y los rasguñan, le pegan, le rompen la nariz. Eso en Bolivia no es justificación, no existe el miedo insuperable. ¿Ya? Una causa también que excluye la culpabilidad, pero más que la culpabilidad, eso lo vamos a ver cuando hablemos de las penas, es el encubrimiento entre parientes. Si leemos el artículo 172 del Código Penal, en su segundo párrafo, veremos que el encubrimiento de las personas está exento de pena, de sanción o pena, ¿verdad? Vale decir, y esto está al amparo de la Constitución, si no estoy mal, permítanme para que no me equivoque, el artículo 121 de la Constitución, les pido un segundo que estoy bajando la Constitución en este momento. El artículo 121 de la Constitución establece que nadie podrá declarar en contra de uno mismo, ¿verdad? Ni contra sus parientes, y está aquí, lo voy a leer. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado de consanguinidad, o sus afines hasta el 2º grado. ¿Ya? Entonces, eso es un encubrimiento entre parientes que también está en el artículo 172, segundo párrafo, donde dice que no hay sanción. Esto es por mandato constitucional. Pero eso lo vamos a ahondar un poquito cuando se hable ya de las sanciones o penas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas, por favor. Dudas, aclaraciones. ¿Se ha entendido todo lo que es cuáles son los elementos o requisitos de la culpabilidad y cómo se destruyen esos elementos o requisitos? Entonces, recapitulando, porque ya concluimos, y les voy a subir el audio, no se preocupen, a los que entraron tarde o a los que no pudieron entrar, díganles que lo escuchen. Repito, los requisitos o elementos de la culpabilidad son la capacidad de culpabilidad, tanto legal como mental, que se destruye con las causales de inimputabilidad, que están en el artículo 17, o la minoría de los 13 años. Segundo, la
el conocimiento de la ilicitud del hecho que se destruye con el error de prohibición y la exigibilidad de otra conducta que se destruye con el estado de necesidad exculpante, que a diferencia del justificante que hemos visto en la anterior clase cuando hablamos de antijuricidad, ¿ya? El bien jurídico que se lesiona es del mismo valor que el que se salva, mientras que en el justificante se lesiona uno menor para salvar uno mayor. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Y les dije también que en el estado de inconsciencia no entran los actos liberaes incapaces, que está en el artículo 19 del Código Penal, que también vamos a profundizar un poquito en la siguiente clase cuando hablemos de la pena. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración?